¿Qué hace a Santiago ser como es? En cada episodio nos permitimos reflexionar sobre la vida en nuestra capital, desentrañar fascinantes historias que esconden sus barrios y también viajar en el tiempo para descubrir el pasado que residen en sus edificios. Si te apasiona explorar las capas de esta ciudad, acompáñame en este viaje aquí en el podcast de Vane por Santiago. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Vane por Santiago. Hoy día vamos a hablar un tema que a mí me gusta mucho, que es la Belle Époque, pero mezclada con el Art Nouveau y la moda. Como era este diálogo que hacían estas dos como tipos de arte, o sea, bueno, era una corriente artística y el otro era básicamente arte que usamos día a día, la ropa. Era un diálogo estético entre la moda y la arquitectura. Eso es lo que yo quiero hablar hoy. Una especie de análisis rapidísimo que voy a hacer. Y bueno, vamos a ver un poquito el panorama de la Belle Époque, que ya lo conocemos bien en este perfil, que es un término que se le da a los días de esplendor. Es un periodo singular que tuvo un desarrollo cultural altísimo, social y por supuesto económico, que se extiende mundialmente. En Chile dura más, pero mundialmente, en Europa más bien, después de la guerra franco-prusiana en 1871 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914. Aquí en Chile dura mucho más, un poco, no tanto más tampoco, pero dura unos años más por el desarrollo y en la comercialización del salitre. Pero quiero que hablemos de esto y que se entienda que va más allá de un lapso como cronológico, sino que realmente era un modelo de cambio la Belle Époque. Era un estado de ánimo que generó, además del optimismo y todo, optimismo y fe, generó el progreso que ayudó a muchas partes del mundo. París, por supuesto, se consolidó como el epicentro cultural y totalmente simbólico de esta fecha, pero esta dominación como que generó un desarrollo en otras partes del mundo a nivel tecnológico, a nivel cultural, a nivel social, y la verdad es que en París, por lo menos, o en esa parte de Europa, el hecho de que se acabara una guerra y después estuviera entre guerras, se ve con mucha nostalgia esta época, básicamente porque es por contraste. O sea, si tenemos dos guerras entre medio y vemos una época tan espectacular con tanto desarrollo, claramente la vemos como con mucha nostalgia. Así que había algo ahí. Y por supuesto, la gente, en general, el desarrollo como sociocultural de esta época, era que tenían una confianza ilimitada en los avances de la ciencia y la tecnología. Además que se hicieron muchas innovaciones en la electricidad, en el automóvil, nació el cine, el cinematógrafo, y la verdad es que hubo cambios totalmente en la percepción de la gente de esta nueva era con mucha tecnología y con paz y con optimismo. Así que en realidad era una época bella, al menos así la veían. Pero obviamente esto generó y se vio reflejado en muchas partes todas estas desigualdades sociales, porque por un lado había una opulencia inmensa mostrada en una parte, y por el otro lado tenías las clases trabajadoras urbanas y rurales con dificultades para poder sobrevivir el día a día. Pero bueno, esto es un poquito de contexto que doy aquí, porque en realidad lo que queremos hablar es del surgimiento del Art Nouveau. Y es que entre estas décadas, no sé, 1890, 1910, surge con fuerza este movimiento artístico decorativo y que realmente tiene un alcance internacional. O sea, aquí en Chile nos llegó con fuerza y lo podemos ver reflejado en varios edificios, en el diseño gráfico de varias revistas. Por ejemplo, la revista Zigzag, los primeros números tienen un diseño Art Nouveau marcadísimo. Y la verdad es que esto lo que buscaba es una ruptura radical con los estilos históricos y el academicismo que tenía los artes. Se basaba totalmente en la naturaleza.
La verdad es que esto es algo que hay que dejar muy en claro, que la naturaleza era el motor que movía el Art Nouveau. Pero esto surge como una reacción contra la frialdad y la deshumanización que hubo en la era industrial. Entonces, como todo se producía en masa y no tenía como alma, se propuso revalorizar la artesanía y la individualidad creativa y también, como les dije, conectarse con las formas orgánicas de la naturaleza. Pero lo que quería el Art Nouveau era integrar el arte en todos los aspectos de la vida cotidiana, o sea, que fuera una obra de arte total. Y se fue a todas las bellas artes, o sea, la idea es que esto fuera transversal, porque el objetivo era que cualquier disciplina creativa podía infundir belleza en el día a día. O sea, se podían elevar objetos domésticos, y pasarlo a hacer, no sé, una obra de arte. Hay lámparas que tienen este estilo que son maravillosas, las mismas fachadas que podemos ver, por ejemplo, en la calle 18, en la esquina con la Alameda tenemos un palacio que tiene unas guirnaldas, que tiene un estilo Art Nouveau marcadísimo. Y además esto, como se popularizó, llegó a un público más amplio y trascendió a las élites y la burguesía tradicional. Entonces, aquí hacemos la intersección que yo tanto quería. Tenemos la Belle Époque con la prosperidad económica, tenemos este espíritu innovador que tenía todo este desarrollo cultural así ya máximo, y tenemos por lo tanto un terreno listísimo para que el Art Nouveau no solamente creciera, o germinara, sino que floreciera y además, no sé, se manifestara en todas las disciplinas. Lo pudimos ver en diseño gráfico, en la arquitectura y por supuesto en la moda, porque al final de cuentas la arquitectura y la moda son dos campos que van ligados a la vida social y la expresión individual y colectiva. Y si tenéis plata, además de expresarte en la ropa, también te va a expresar en los edificios. O sea, como que puedes gastar todo ese dinero para mostrar todo tu Art Nouveau. Me encantaría vestirme Art Nouveau, por cierto. Amo el Art Nouveau, así como que me molestan las polillas, pero en general amo el Art Nouveau. Ojito, que me llegó esta duda. Y es que Belle Époque es sinónimo de Art Nouveau. No, no comparten el espacio temporal, pero la verdad es que la primera define completamente este periodo histórico, que la Belle Époque lo define, y todas las complejidades socioeconómicas y bla, 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 mientras que el segundo es un movimiento artístico específico que nace a través de toda esta agenda estética que se da gracias a este desarrollo, porque el hecho de tener, no sé, más recursos, como pasó, por ejemplo, acá en Chile, te da la posibilidad de hacer más diseño, invertir más en materiales, darte un poco más de tiempo en planificar todo. Entonces, y los avances tecnológicos también te lo permitían, por lo tanto, se da toda esta corriente artística debido a que hay un desarrollo económico. O sea, el clima estaba perfecto para experimentar. Piensen que después de eso ya cambiamos a otro estilo de arte, que es o otra corriente artística, que es el Art Deco, que es como ya líneas más rectas, arquitectura más funcional, y ya después pasamos a otro tipo de Art Deco, que es como una evolución, que es el Streamline Modern, que son líneas mucho más rectas, aerodinámicas y basadas en transporte. Entonces, la arquitectura y la moda en general está totalmente ligada al desarrollo económico y cómo esté, básicamente cómo esté el bolsillo en el momento. Así que, entonces, claro, por ejemplo, en la arquitectura, hablando de la arquitectura, tenemos el uso innovador de hierro forjado, acero, vidrio, vitrales, que permitían estructuras más ligeras, espacios más abiertos. Por ejemplo, el pabellón de París, ahora es el Museo Artequín, es un ejemplo clarísimo del desarrollo de el Art Nouveau y de todo este avance tecnológico que hubo acá en Chile y en París, que bueno, el pabellón de París se presenta allá primero, después lo traen para acá y lo arman. Impresionante. Entonces, hubo un desarrollo gracias a eso, hubo un beneficio, digamos. Y por lo tanto, la moda, y de eso es lo que yo quería hablar, bueno, es que en realidad yo quería hablar más del Art Nouveau que de la moda, esa es la realidad. La moda fue un fiel reflejo de esta opulencia que había en esa época.
Y por supuesto, se basó también en todo esto como de la naturaleza, también mostrar la elegancia, la variedad de materiales, obviamente, si tenías plata tenías que mostrar que podías ocupar muchas telas. Y también evolucionaron las siluetas, especialmente la indumentaria femenina. Así que pasó como de esta ser prisionero del corset a una incipiente liberación, que a mí me encanta. Así que la moda de la Belle Époque es quizás una de las más iconic, y si quieren ver trajes iconic, tienen que ver My Fair Lady por, por Audrey Hepburn, tienen que verla, la película. Y una silueta que fue muy popular es de la silueta en forma de S, que a comienzos del periodo, la silueta femenina era la conocida como forma de S, que era mediante, o sea, se lograba mediante el uso del corset, que estaba diseñado para empujar el busto para arriba, hacia adelante, y las caderas hacia atrás. O sea, nosotros conocemos lo que es un corset y cómo te mantiene prisionera. Entonces, claro, esta estructura acentuaba el pecho, acentuaba el trasero, creaba una postura espectacularmente elegante, que la consideraban así, y afinaba, pero la cintura, o sea, era cintura de avispa. ¿Bien? ¿Vieron? Querían pasarse en las avispas. Por supuesto que no eran saludables ese tipo de corset, o sea, los órganos se movían para todas partes. Y los vestidos que acompañaban esta silueta tenían un montón de frufru, volantes, drapeados. La verdad es que tenían una dimensión dramática espectacular. Es destacable esa silueta en la Belle Époque porque en realidad se usaba mucho. Además que se usaban muchos materiales lujosos e innovadores, como por ejemplo una clara predilección por las sedas. No sé, como las sedas tipo Liberty, que tenían estos estampados florales y también orgánicos, y también las flexibles o las que tenían estas estructuras más satinadas. El terciopelo, sin duda, tenía un espacio destacadísimo en la moda. El encaje, o sea, el encaje era una obsesión. El encaje tenía todo este patronaje totalmente Art Nouveau. A mí me encantaba la paleta de colores. De hecho, la otra vez me hice unas uñas así porque era refinada, pero era variada igual. Primero partieron con los tonos suaves y pastel, como los típicos colores bebé. No sé, el celeste guaguita, el amarillo guaguita, el blanco cisne, gris amanecer, palo rosa, qué sé yo. Pero después igual se fueron haciendo más populares, tonos más brillantes, los blancos con negro, así en contraste. De hecho, de verdad tienen que ver My Fair Lady en la escena donde van al club hípico. Bueno, el club hípico de allá es espectacular los trajes que usan. Pero sí, ya después empiezan a usar los azules eléctricos, verdes, manzanas, amarillos, así, tonos blancos, tonos negros, pero me parece que ya la ornamentación cada vez fue exagerando más a medida que avanzaba la época. Y por supuesto, los accesorios, que los sombreros sin duda eran un accesorio emblemático de la época. Y también estaban hechos primero de gran tamaño y segundo con todas estas formas extravagantes, y generalmente utilizaban plumas de aves exóticas, flores, frutas artificiales, todo natural. Sí, esta fue una época como que se basaban en la naturaleza para hacerlo lo más hermoso posible, como que lo más básico podías encontrar cosas preciosas, y la joyería también tenía todo este estilo Art Nouveau. Los broches podían ser como de formas de insectos, los pendientes seguían las modas estéticas del momento de Europa, y por supuesto incluían Art Nouveau en los diseños, o sea, las guirnaldas que usaban en los cuellos eran totalmente Art Nouveau. Vamos a dejar para otro capítulo la moda masculina, diseñadores emblemáticos y bueno, más cosas de la Belle Époque. Ahora, el taller de la Belle Époque está completamente disponible para que lo puedas ver cuando quieras. Así que si quieres adquirirlo, envíame un mensaje por Instagram y yo te mando la información. Esto es Vane por Santiago en este episodio de la Belle Époque y la moda femenina. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y te invitamos a seguir descubriendo las infinitas historias que Santiago nos tiene preparadas y para contar.
sígueme en las redes sociales de Vane por Santiago. Así, súper simple. Nos vemos en un próximo capítulo.